Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Como ustedes saben, en este espacio siempre yo traigo temas relacionados con la salud natural, con la medicina holística y las diferentes terapias que en este momento existen y se practican en Chile. Y así hemos hablado de medicinas tradicionales como la medicina mapuche, la medicina ayurvédica, la medicina china, con algunos invitados de acupuntura, etcétera. Y hoy día he querido tener un invitado que nos va a conversar acerca de la medicina antroposófica y que seguramente ustedes se estarán preguntando qué será eso, porque no es tan conocida en nuestro ambiente chileno en general. Así que hoy día tenemos entonces al doctor José Sotoluque, que nos viene a conversar acerca de esto. Y le damos la bienvenida, te doy la bienvenida, José, por estar aquí, porque me imagino que tienes bastante que hacer y te tomas tu tiempito para estar con nosotros, desde Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y encantado en lo que pueda aportar con mucho gusto. Sí, cuéntanos, José, acerca de esta medicina antroposófica. ¿En qué consiste? ¿Cómo tú llegaste a esto siendo médico pediatra? Para que entendamos mejor de qué se trata. Sí, mira, la medicina antroposófica nace a principios del siglo XX, fue desarrollada bajo el alero de Rudolf Steiner, que es un filósofo y pensador eh, europeo, austriaco, ya con los límites, es croata, ya no sé exactamente dónde están los límites donde él nació, pero fue muy interesante, fue un desarrollo alrededor de los primeros 20 años del siglo XX, donde es una medicina que se dice antroposófica porque antropo es ser humano y sofía es conocimiento del ser humano. Entonces, su postulado es que en el fondo el ser humano para hablar de salud tiene que conocerse a sí mismo. Y desde esa perspectiva, no tan solo incluye de alguna manera elementos de la medicina tradicional, no una medicina rara, volada, sino que se basa bastante en la medicina tradicional, pero la antroposofía habla de que se amplía el conocimiento del ser humano, incluye todas esas áreas que la medicina tradicional no incluye. Tradicional me refiero a la occidental alopática imperante, en ese sentido, no a las medicinas eh, como ancestrales. Claro. Y que son básicamente el incorporar los fenómenos no tan solo físicos, mentales, sino que los emocionales y lo que la medicina antroposófica y la antroposofía llaman espirituales. Pero la espiritualidad aquí tiene otra connotación. Es en el fondo el desarrollo del yo como persona. A eso se le llama en realidad lo espiritual. Claro. Y esta medicina, por lo tanto, está dentro de la mirada holística del ser humano, ¿verdad? Tú, tú primero, Exactamente. tú primero te formaste como médico pediatra y desde ahí tomaste este camino, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. De hecho, precisamente el ejercer la pediatría, yo también era neonatólogo, atendía a los recién nacidos y estaba en las UTIs de neonatología. eh, Empecé a notar que la medicina tradicional a algo le faltaba, algo que en realidad era bien importante, y esta mirada más holística, claramente. La medicina alopática occidental tiene el problema que en general es muy causa-efecto y va muy a los síntomas, pero no hay un cuestionamiento más profundo de, bueno, de 10 personas alguien se enferma, ¿por qué esa persona se enferma y los otros 9 no? Claro, ¿Por qué, no es cierto, a tal persona le dio un cáncer de tiroides y no le dio un cáncer de páncreas? ¿Por qué tal persona tiene problemas en toda su vida traumatológico y no tiene problemas de otra índole? Entonces, hay muchas preguntas que surgen y que en realidad solo una mirada holística te va a dar, te va a ir dando respuesta, y la medicina antroposófica en respuesta. Y me abrió otras preguntas, por supuesto. claro. ¿Y tú ves algunas luces
José, acerca de, por ejemplo, de que este tipo de medicina llegue a nuestro sistema de salud en Chile? Bueno, sí, yo creo que hoy en día, sin duda que es de la práctica privada, pero hay algunas iniciativas ligadas sobre todo a municipalidades. Por lo tanto, yo creo que incluso a hospitales como una consideración de un hospital. Pero sin duda que yo creo que en un tiempo moderado, particularmente después de lo que está pasando con el COVID, es probable que nuestro país, nuestro sistema de salud público se abra a una mirada mucho más fuertemente más holística, y ahí la medicina antroposófica tiene mucho que aportar. Claro, eso es como está sucediendo, ¿no es cierto?, ya en algunos hospitales, integrando la acupuntura, Exactamente. Reiki, etcétera. Entonces, en ese sentido, habría que ir Sí, sí. avanzando. Y cuéntame, entonces, ¿cuál sería, si para que las personas que nos escuchan pudieran entender bien, las diferencias que puedan existir entre la medicina común y la medicina antroposófica? O sea, si una persona se acerca a este tipo de medicina, ¿qué diferencia podría encontrar? Lo más importante es que la medicina eh, alopática occidental eh, tiene como dos características. Uno, que es de una atención muy breve, en general, salvo las consultas privadas, las atenciones duran 10, 15 minutos, no más, Claro. y por ende es porque va al síntoma. Le duele la espalda, ya, le duele la espalda, le doy un remedio para la espalda y a lo más le doy un tratamiento kinesiológico para la espalda. En la misma situación, la medicina antroposófica dura al menos entre 30 minutos y una hora. Yo quiero saber quién es esta persona que viene con su dolencia de espalda, sigamos con el ejemplo, ¿no es cierto? Ujú. Después hay todo un despliegue en torno a lo que se llama la biografía humana. O sea, a mí me interesa saber, esta persona tiene, no sé, 65 años y qué ha sido su vida, qué ha hecho en su vida, qué enfermedad ha tenido, qué decisiones ha tomado en su vida, qué momentos de duelo, en fin. Hay una disciplina que se llama biografía humana que se aplica particularmente en el mundo adulto. Nosotros los pediatras usamos más bien todo lo que tiene que ver con crianza, para ir conociendo de una manera más, más profunda y abarcar más variables para entender a esta persona. Después nos preguntamos, bueno, no tan solo ese lumbago, ¿qué significa mecánicamente? La persona hacía mucho esfuerzo, ¿no es cierto? A lo mejor no hacía deporte, sino que también qué significa emocionalmente, qué rol está jugando en su vida, qué devela este dolor de espalda. Como podría ser un cáncer, es lo mismo. Y finalmente, el tratamiento en general, nosotros tratamos de no usar medicamentos químicos, entendiendo que el medicamento químico hace una función que viene a alterar de alguna forma, fuerza al organismo a que se quite el dolor. Nosotros también vamos a indicar un medicamento para el dolor, un antiinflamatorio, pero vamos a tratar de dar medicamentos naturales de la línea de la homeopatía, y vamos a tratar de indicar probablemente algún tipo de compresa, hacer cambios en la dieta, y finalmente, si encontramos que la persona está en un momento emocional, personal más complejo, y vamos a indicar algún tipo de terapia. Y en terapia hay un mundo de terapia. Hay unos masajes que se llaman masaje rítmico, hay un tipo de movimiento que se llama la euritmia, hay cantoterapia, hay terapia artística, en fin, una serie de terapias que la hacen profesionales de la misma línea antroposófica, que van a ayudar mucho a esa persona a entender profundamente qué le está pasando y a favorecer fuertemente su tratamiento. Claro, justamente eso te iba a preguntar, ¿qué elementos se usan en la práctica de esta medicina, como la fitoterapia, productos naturales, masajes? Justamente eso te iba a preguntar. Es decir, tiene una amplia gama Sí, de herramientas, ¿no es cierto? sí. El médico en general usa medicamentos homeopáticos, pero desde la visión antroposófica, que tiene algunos matices con la homeopatía. Pero en general usamos medicamentos homeopáticos, que la verdad es un arsenal extraordinario de terapia, porque precisamente va
a los temas más profundos emocionales o también más práctico al dolor de espalda, digamos, o un resfrío, una gripe, etcétera, etcétera. Evidentemente, el médico antroposófico fue médico tradicional, por lo tanto, igual en situaciones complejas o de riesgo, yo uso antibióticos o uso medicamentos para el dolor, o, en fin, pero no es excluyente, pero no es mi principal herramienta de trabajo. Claro, claro. Oye, y José, ¿qué cantidad, bueno, tú sabrás, son cada vez más, ¿no es cierto?, los médicos que se interesan en este tipo de medicina acá en Chile? Sí, yo creo que eso cada día ha sido mayor la cantidad de gente que se ha ido incorporando. Sí, En Santiago deben haber unos 30 médicos activos. En Puerto Vara hay un grupo de, tengo entendido, 10, 15 médicos. En fin, poco a poco están apareciendo médicos en Concepción, en el norte también, en La Serena. Poco a poco se han ido aumentando. Yo creo que en total hoy en día debemos ser entre 100 y 200 médicos. Uno ya que asume en 100% el trabajo antroposófico, otro todavía trabajo de medicina occidental y medicina antroposófica. combinada, claro. Y José, en este momento que estamos Sí, viviendo esta crisis de salud, en este momento de la pandemia, ¿cuál es la mirada que tienes tú desde la medicina antroposófica? Eh, digamos, si tú en este momento sí, tuvieras mira, COVID, por ejemplo, ¿cuál es tu mirada en este sentido? Me imagino que hay una mirada preventiva, como siempre tiene la medicina holística, que trata de guiar a las personas hacia la prevención, ¿cierto? Y a entender lo que le está pasando desde una mirada más profunda, exactamente. eso. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando? Lo que nos está Y pasando, ¿cómo lo ves tú? yo creo que aquí hay dos o tres cosas que decir. Lo más importante es entender lo que es una epidemia en términos más profundos. Una epidemia no es la mala suerte que apareció un bicho o que tiraron el bicho y nos está, digamos, infectando a todos, sino que para que se dé ese desequilibrio, el ser humano tiene que haber hecho un cambio de hábitos físicos, emocionales y mentales tal que le generó un desequilibrio con la naturaleza y aparecen estos microorganismos que son oportunistas, de alguna forma. Eh, entonces, desde esa premisa, lo primero es entender cosas que no se está haciendo, que deberíamos hacer un cambio radical en nuestras costumbres y nuestros hábitos. Eso significa trabajar absolutamente el disminuir al máximo el nivel de estrés, tener una alimentación de primera línea, decirle adiós a la comida chatarra, a los dulces con azúcar industriales, etcétera, etcétera. Trabajar fuertemente la obesidad, trabajar fuertemente la hipertensión, trabajar fuertemente la diabetes y todo lo que eso significa. Hay muchas razones emocionales y mentales ligadas a esas enfermedades, como también trabajar, y lo más importante, trabajar el miedo a la vida y el miedo a la muerte. Y eso es central. Yo soy muy crítico a la orientación que ha tomado las autoridades en términos de hablarnos desde el miedo. Yo creo que hay que hablar desde la prudencia y la responsabilidad, pero nunca del miedo, porque el miedo lo que más que hace es enfermarte emocionalmente y bajarte las defensas. Eso es categórico. Entonces, de verdad es un flaco favor caer en el miedo a la vida y el miedo a la muerte. Esta es una oportunidad en de verdad reforzar, decir un sí a la vida y aprender a convivir con la muerte, que es algo que sabemos que más temprano o más tarde todo nos llega a la hora. Claro que sí, eso que dices tú lo he tratado de transmitir en este programa, todo lo que nos está enseñando este momento que estamos viviendo, Mm. cómo lo tenemos que tomar justamente. Yo lo veo como un aprendizaje muy grande y veo con optimismo que hay harta gente que lo está viendo así también. Claro que si uno se fija en los medios, obviamente no, porque ahí están justamente solo hablando
con respecto a las cifras, etc. En ninguna parte hablan de sistema inmunológico, de tomar solcito, de cómo el ser humano, digamos, se llena de naturaleza y de se refuerza vitalmente. En ninguna parte de los medios lo están diciendo eso. Simplemente son las cifras, exacto. el miedo, son los que no obedecen, etc. Entonces falta, igual que tú, encuentro que falta esa mirada, y por eso que los que estamos en este tema de la medicina natural, de la medicina holística, somos los que más hemos tratado de llevar esto, ¿no es cierto?, a esta mirada. También con respecto a la muerte, muy interesante, nos hace a todos estar enfrentados en este momento a ese tema, que debería ser un tema desde que nacemos, que no deberíamos jamás quitarle, Exactamente. ¿no es cierto?, evitarlo, bueno, y todo eso. Y cuéntame, con esto de la pandemia, esto que estamos viviendo, ¿qué también, qué mirada tienes tú acerca de todo lo que se habla con respecto a la vacunación en esta pandemia? ¿Tienes alguna postura, alguna idea, algo que Sí, puedas contar o sí, sí. Mira, la medicina antroposófica en sí no es contraria para nada a la vacunación. Lo que pasa es que la vacunación tiene dos o tres problemas que son bien grandes. El más importante, y lo estamos viendo, es que todo es vacunación. O sea, como que somos seres absolutamente indefensos, que no podemos hacer nada, y que lo único que, y además a lo mejor puede hacer algo, es la vacuna. Y eso realmente a mí me parece que no corresponde para nada, y contra eso yo soy muy crítico. Yo creo que hayan desarrollos de vacuna me parece extraordinario. Si eso se hace de manera responsable, si en el fondo, más que primar los intereses económicos, priman de verdad los intereses de salud, bienvenida sea una vacuna. Pero no es lo único. O sea, de hecho, todo lo contrario, en este minuto lo que deberíamos estar hablando es de tener una buena alimentación, de tener una buena actividad física, de tener una buena vida emocional, una vida afectiva, en fin, de los que les haga sentido trabajar una buena conexión con la vida, trabajar el momento histórico de tener empezar a relacionarnos de una manera más sana con la muerte y con el buen morir. Eso me parece que es fundamental. Apelar también, hay una serie de tantos medicamentos químicos eh, como naturales que sirven tanto para la prevención como para el tratamiento de esta enfermedad y que probablemente ayuden mucho. Entonces, no solo todo es el asunto de la vacuna. Y finalmente tenemos que entender que la vacuna también es complejo porque en el fondo basta que mute el virus y va a haber que desarrollar otra vacuna. Entonces, también es otra razón por la cual no se le debería dar todo el crédito a esta vacuna. Insisto, generar vacunas que puedan ayudar a la humanidad, bienvenidas sean, pero no es lo único. Lo que más hay que ayudar es a través de una política inteligente de prevención y de tratamiento precoz. Claro. Eso. Sí, está como cojas las medidas, ¿no? Están como cojas en el sentido que sí. Muy coja. Sí. Entonces, no, nos hacen solamente enfocarnos en que la solución venga de las vacunas. Obviamente, Exacto. obviamente que no hay que cerrarse a nada tajantemente, como dices tú, pero hay que reforzar otros aspectos, que es donde lo que no se habla, lo que no se dice. Exactamente. Porque, Sí, es muy raro que incluso el colegio médico no hable de eso. A mí me llama la atención, sí, cuando en realidad es fundamental. O claro, sea, debiera haber en este minuto debiera haber una campaña nacional en televisión, en estos mismos matinales, para bajar la obesidad, trabajar la diabetes, manejo de la hipertensión, cómo prevenirla, cuáles son sus causas, que son las causas principales por las cuales la gente se está muriendo de COVID. Y no se dice nada. Es realmente increíble. exactamente. Eso hace falta y uno echa de menos, ¿ah? Que se hubieran Sí, unido los médicos, el colegio médico,
tal como dices tú, es bien raro. Y desde el punto de vista, ¿ustedes como médicos antroposóficos tienen alguna agrupación o algo que se une? Sí, sí, tenemos una agrupación que se llama AMA Chile, que están todos los médicos y terapeutas en medicina antroposófica. eh, y la idea, claro, compartir algunas experiencias y algunas directrices con respecto a esta pandemia. Bueno, y una de las conversaciones que tenemos es precisamente esta: no cerrarse por ningún motivo a vacunación, pero sí buscar, digamos, otros elementos y herramientas para hacer prevención, tratamiento precoz y sobre todo mejorar fuertemente los estilos de vida, generar lo que se llaman estilos de vida saludables. Claro que sí. Y José, tú como pediatra, me imagino que tu dedicación hacia los niños, que yo siempre siento que esa es la base de todo, educar a los niños, educarlos bien y en cuanto a salud también. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Qué haces tú desde tu mirada antroposófica con respecto a los niños, a los colegios, a los padres, a la educación? Porque ya sabemos que Rudolf Steiner está dedicado a la educación, entonces está todo junto, ¿no? La Exacto. educación con la salud. Sí, Eso y es lo eso, ideal, digamos. sí, sí. De hecho, él desarrolló un tipo de educación que se llama la educación Waldorf. Claro, Y la medicina antroposófica y la educación Waldorf están íntimamente ligadas. De hecho, yo soy médico escolar, cosa que en este país no se conoce, no, pero la medicina antroposófica y la educación Waldorf es tremendamente necesario contar con el médico escolar. Y, y básicamente para lo que no se está haciendo en estas situaciones, que es hacer prevención. Pero bueno, dicho eso, yo te diría que lo más importante, o sea, yo estoy muy preocupado del mundo infantil porque en realidad no estamos haciendo lo que habría que hacer. No están dadas las condiciones, las madres y los padres obviamente no tienen por qué saber, pero no se está haciendo lo que habría que hacer. El mundo de los maestros y maestras tampoco. En algunos colegios están haciendo trabajos realmente increíbles, pero en otros están operando como si fuera, o sea, en vez de hacer clases presenciales, hacen telemáticas con todo el rigor, y eso realmente es nocivo para la juventud. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una experiencia traumática como es esta, particularmente los seres más sensibles son los niños menores, particularmente los niños menores de 6 años, pero en general hasta los 12, 14 años. Y ahí hay dos o tres cosas que son fundamentales. Lo primero es que el mundo adulto tiene que tener cierta claridad, y si no la tiene, tiene que buscarla. Y lo segundo, lo que hablábamos delante, tiene que trabajar consciente y abiertamente el miedo. Yo tengo que conquistar, no tener miedo. Y eso es fundamental para poder ejercer un rol de acompañamiento, protección, guía y de referente para niños y niñas. Y eso es fundamental. Y eso en realidad es un poco lo que muchos y muchas estamos tratando de hacer, de llevar esa primera, este primero postulado con respecto a la infancia. Lo segundo es entender que aunque hayan cuarentena o no hayan cuarentena, es vital que los niños y las niñas tengan actividad social, como sea, que se formen microcomunidades, de tal manera que yo me junto con los vecinos y nos juntamos con nadie más, pero mi hijo se junta con su vecinito. Aunque estemos en el paso cero, en la cuarentena más terrible, mi hijo, mi hija, tiene que tener contacto con al menos uno o dos niños o niñas. Lo tercero es que hay que erradicar el estrés y el autoritarismo en la educación y en la crianza. Como estamos en una situación extraordinaria, que podríamos decir traumática para toda la población, los niños resienten mucho más una actitud autoritaria, gritona, digamos, o de estrés escolar, que en una situación normal. La posibilidad de adaptación es más baja. Y de hecho, esta época nos ha enseñado que precisamente la educación formal está muy lejos de lo que necesitan los niños y las niñas. Los niños y los niños lo que más necesitan es una educación lúdica y creativa, para de tal manera, en una situación como esta, en el futuro, puedan
reaprender otros trabajos, que es lo que va a ocurrir ahora. En este minuto, ¿no es cierto?, la industria del turismo es una de las más afectadas. La educación, ¿no es cierto?, ha sido una de las más afectadas. Entonces, ha obligado a que maestros, maestras y todos los de la industria del turismo se adapten rápidamente. Y eso no se logra aprendiendo de memoria matemática, aprendiéndome las fechas de las batallas. No, eso se logra precisamente con las artes plásticas, con el teatro, con la música, con aprendiendo de otra manera también las matemáticas, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mejor argumento que jamás ha rendido en la historia en los últimos 100 años, de que la educación formal no nos sirve, realmente no nos sirve, y hay que hacer un cambio radical que pasa por mejorar los vínculos y, en segundo, por mejorar la creatividad. Totalmente de acuerdo contigo, José. Yo creo que estamos en un momento precioso que deberíamos aprovechar para hacer este cambio que se necesita. Bueno, de hecho han salido Exacto. por ahí algunas escuelas en la naturaleza, que seguro que tú lo has visto por ahí, y así algo Sí, maravilloso. sí, tan bonito que tenemos que aprovechar este impulso de que la creatividad tiene que salir por todas las áreas en este momento. ¿Eh? Exactamente, sí. En momentos de crisis es cuando se desarrolla en el ser humano la creatividad, y qué mejor que desarrollarla ahora y con nuestros niños, en la educación, donde se necesita este cambio. Así que qué bueno, que te felicito por ser un médico de escuela, como tú lo dijiste, que trabajes con, imagínate qué cosa más linda que trabajar con los padres, con los niños, unir la educación y la salud. Bueno, maravilloso. Ojalá cada día haya más médicos como tú en Chile. Y una última cosita rápidamente, antes que terminemos de conversar. ¿Qué desde tu mirada opinas tú de los niños porque yo hice un programa hace poco de las redes sociales y de la adicción que esta puede provocar en los niños? ¿Tú tienes alguna mirada en eso? Categóricamente, yo soy muy crítico, estoy muy preocupado. Y hay dos o tres razones que son bien importantes. La primera es que todo ese mundo de la virtualidad está hecho para atraparte. No es inocente. Por lo tanto, cualquier niño, cualquier adolescente, si yo lo dejo, va a tener adicción. Y el primer signo de la adicción es que se enoja si yo le corto la pantalla. Ese ya es el primer signo de adicción. El segundo signo es alteraciones del sueño, hay irritabilidad y en el fondo y alteraciones con las personas, de ponerse hostil o incluso de ensimismarse mucho. Ahora, desde una mirada neurofisiológica, realmente es realmente un atentado, particularmente en la primera infancia. O sea, los menores de 7 años no debieran estar frente a una pantalla. Yo entiendo que los papás, el problema grave es que papá y mamá están trabajando, pero al menos no computador, al menos no YouTube, ninguna de esas cosas. Y a lo más podrían ser películas, ojalá de las antiguas, en que muy concienzudamente uno va viendo con los contenidos y pueden ver un rato de televisión. Claro. El problema serio es que las pantallas producen una sobrecarga neurológica. Entonces los niños generan mucha ansiedad y mucha angustia. Ya. Y eso lo van a sacar a través de la rabia, de la pataleta, o del miedo, del llanto, o del ensimismamiento. Y no tan solo va a generar dependencia, sino que los contenidos van a ir modulando y modelando un poco todo lo que tiene que ver con las ganas de vivir de los niños y las niñas. Entonces se ponen más planos, se ponen menos creativos, se ponen menos afectivos, con menos ganas de vivir, con menos y más demasiado materialistas. No en el sentido de querer ganar lucas, sino que dinero, sino que en el sentido de que no van a la naturaleza y no disfrutan con la naturaleza y con los regalos que nos da la vida.
Entonces estamos modelando y modulando desde la primera infancia, sin ningún criterio, a nuestros niños y nuestras niñas, lo que a la larga puede ser muy complicado. Ahora, igual uno entiende que mamá y papá pueden estar incluso a veces desesperados con el término, con el asunto del trabajo telemático, pero me parece que es muy importante y la gran herramienta es apelar al adulto la creatividad y sobre todo una confianza en nuestros hijos que ellos van a aprender a encontrar su manera de entretenerse cuando se puede, los que yo tenga que entretener, armar redes, y como decían delante, microcomunidades, 2 o 3 familias. Claro. Y eso creo yo que puede ayudar mucho. Y eso habla también de que en realidad es muy necesario hacer un cambio muy profundo para que no nos lleve a vernos la obligación de tener que enchufar literalmente a nuestros hijos una pantalla. Claro. Dejarlos que se aburran, como digo yo. De ahí sale la creatividad, en el ocio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que de repente lo que mamás comentan, niño de 3 años, es mucho más complejo cuando ella está sola con sus 2 o 3 hijos. Y Claro. bueno, eso es un temazo, pero Sí, se pueden hacer cosas. Yo creo que yo apelaría más que a que se sientan culpables o se enojen con lo que estoy diciendo, a tratar de buscar alternativas de acompañar a los hijos de tal manera de no ponerles pantalla o, como decía, como máximo de esas películas antiguas, claro, de monitos animados estoy hablando, claro. Y elegidas por los padres, claro. y elegidas, claro. Exactamente. Hoy, bueno, José, vamos a ir terminando. Yo te agradezco un montón. Imagínate, tuviste que ir al auto para que pudiéramos hacer la transmisión, porque no se escuchaba en otra parte. Hemos estado aquí haciendo malabares, pero algo resultó bien, así que te agradezco mucho. Los que quieran seguir a José en su Instagram, entonces, José Soto, como él está como medicina antroposófica o cómo está tu Instagram. Sí, 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 también como doctor José Sotoluque. Y también está mi sitio web que es doctor DR José Sotoluque. Ya, Ahí también pueden encontrar algunas cosas. claro. ¿Ya? El Instagram todavía no lo he movido mucho, pero ahora en marzo voy a empezar con una charla y conversatorio. Muy bien. Espero ya se mueva más eso. Ya. Ok, muchas gracias entonces, José, y a ustedes amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, hasta el próximo miércoles será, como siempre, por la radio y por el YouTube, y que tengan todos muy bonitos días, tardes, noches, semana. Muchas gracias Patricia por la invitación y a todo tu público. Gracias.